Hemos usado como texto de referencia en el marco de nuestra enseñanza el capítulo 2 de Éxodo y vamos ya en la parte final de esta pequeña serie. Leamos nuevamente el texto y repasamos mencionando lo que hemos construido hasta ahora para sumar algo de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Capítulo 2 de Éxodo, ¿lo tiene ya ahí? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, rápidamente, solamente a manera de mención, en ese propósito, en ese sueño de visionar generaciones libres, hablamos de un imperativo, o partimos de un imperativo. Es imperativo que las nuevas generaciones crezcan conociendo a Dios y a su historia, ¿sí? Necesitamos que conozcan a Dios, que conozcan la historia de Dios. Pero ojo, que le conozcan, ese es el objetivo. Recuerda, Faraón se había olvidado de José, pero el pueblo de Dios debía tener memoria de los hechos de Dios. Un segundo aspecto que identificamos es lo que llamamos la concertada y fulminante estrategia de las tinieblas contra las nuevas generaciones. Recuerden, Faraón intenta destruir, amedrentar, hacer desfallecer al pueblo de Dios, pero no puede. Entonces se concentra en atacar las nuevas generaciones. Que los hijos varones sean matados por las parteras. Y luego da orden de que todo egipcio puede tomar a un hijo varón que vea y sencillamente lanzarlo al río. Y acotábamos esto, que es algo que hoy vemos en nuestras generaciones. Son generaciones que nacen con una sentencia de muerte sobre ellos. Nuestras generaciones hoy nacen con sentencia de muerte sobre ellos. Les espera un sistema nada amigable. Les espera un sistema que pretende desde todos los rincones apartarlos del propósito de Dios, robar, quitar de ellos todo lo que los conecte con el Creador. Y esto es lo que les espera a las nuevas generaciones. Ahora, en ese desafío, mirando entonces ya el texto, decíamos, necesitamos ver las nuevas generaciones como Dios las ve. Recuerde, era una verdadera tragedia en ese momento que una familia judía tuviese un hijo varón. Lo que tradicionalmente es el motivo de mayor orgullo para una familia judía, en ese momento era una verdadera tragedia. Y nace Moisés, o nace ese bebé que luego se llamaría Moisés. Y ellos no lo ven con angustia, ni con miedo, ni con desesperanza. Ellos lo ven hermoso. Ellos lo ven como la herencia de Dios. Sí, hay una sentencia de muerte. Sí, hay todo un decreto del sistema que ese niño debe morir. Pero sus padres decidieron verlo desde la óptica de Dios, como la herencia de Dios. Y entonces lo guardaron, lo sobreprotegieron. Por 3 meses se la jugaron por él.
y estuvieron ahí tratando de preservar su vida, pero dice el texto que no pudiendo más, entonces dieron el siguiente paso, ¿no? Y entonces viene nuestra siguiente proposición: las nuevas generaciones deben ser ubicadas en una canastilla que no se hunda, que no se hunda. Y veíamos el domingo anterior cómo en forma diligente esta familia toma una canasta común y corriente, seguramente dice una canasta, una arquilla de juncos, y la impermeabiliza, la calafatea, le coloca brea, asfalto, de tal manera que nada la penetre. El agua no se le podía meter por ningún rincón, por ninguna endijita. Y ahí, cuando se cercioran de que la canastilla es lo suficientemente segura, colocan el niño ahí, lo llevan a un carrizal, ahí en esos cañaverales que se forman en los ríos. Y veíamos toda la intencionalidad de la familia en esta acción. Pero puntualizábamos algo muy específico. Esa canastilla no se consigue. Usted puede conseguir una canasta cualquiera en una plaza de mercado. Seguramente esa canasta la hicieron o la consiguieron por ahí en algún lugar, pero todo el trabajo de convertirla en una arquilla completamente segura se hizo ¿dónde? En casa. En casa. Es en casa donde le damos a las nuevas generaciones todo lo que los puede mantener a flote en medio del sistema en el que se han de mover. Y acotábamos: no los enviemos en una canasta cualquiera, ¿cierto? Pongámoslos en el único escenario donde van a estar seguros. Y esa canastilla tiene nombre, ¿cierto? Es Cristo Jesús, el lugar donde estamos seguros, donde podemos mantenernos a flote, no importa las situaciones que enfrentemos, ¿sí? Ahí quedamos, ¿no? Hoy quiero que sumemos una proposición más. A ver, una afirmación más. Y escuche, voy a dar la frase, ¿cierto? Y luego voy a tratar de explicar sobre todo un término que he usado ahí en medio de la frase. El enunciado es el siguiente: debemos formar una generación propositiva desde la verdad y no reactiva frente al sistema. Escríbalo y ahora intentamos entenderla, ¿cierto? El asunto aquí es que estaba tratando de construir una oración que expresara lo que identifiqué en la escritura. No quería que se me quedara nada por fuera. Entonces repito otra vez: debemos formar una generación propositiva desde la verdad y no reactiva frente al sistema, ¿sí? Entonces la idea de ser propositivos es alguien que va adelante, ¿cierto? Que toma la iniciativa. Por lo general, nosotros siempre reaccionamos a lo que nos pasa. Y la idea es formar una generación que tome la iniciativa, que vaya hacia adelante, ¿cierto? Pero, ojo con la afirmación: debemos formar una generación propositiva ¿desde dónde? Desde la verdad, desde la verdad. Y no reactiva frente al sistema. ¿Ya anotó? ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de explicar sobre todo la terminología que usamos aquí. ¿Qué es o cuál es el significado de esta expresión propositivo? ¿Sí? Y bueno, busqué el significado, ¿cierto? Hice unas notas, ahí usted tiene un resumen de esto. Entonces, el significado es, digamos, es bastante sencillo. Esta es una de esas palabras nuevas, por así decirlo, las palabras que se van sumando al idioma, ¿no? Con la necesidad de expresar ciertas cosas. Entonces la idea aquí es una persona propositiva, es una persona con un carácter reflexivo, emprendedor, proactivo, ¿no? Una persona que analiza las situaciones antes de ejecutarlas, pero que toma la iniciativa. Ojo, proactivo, ¿cierto? Y la idea es que toma decisiones
buscando como el éxito de todo lo que hace. Esta es una persona propositiva. Entonces aquí en esta primera parte del significado, la idea es que yo estoy frente a alguna situación y yo reflexiono desde algo que tengo dentro de mí para actuar, ¿cierto? Para tomar la iniciativa, para moverme hacia eso, ¿sí? Pero en ese proceso de tratar de buscar una definición todavía más clara, porque les decía que esta es una de esas palabras nuevas, de esas palabras que con el tiempo se van añadiendo al vocabulario de la lengua española, y este detalle me llamó la atención. Hablar de el término propositivo es la fusión de tres palabras, ¿no? Proponer, propósito y positivo. Proponer, una persona que propone, proactiva, ¿cierto? Propósito, que propone apuntando hacia algo. Y la otra palabra es positivo, hacia algo, al bien, no al mal, ¿sí? No hacia el mal. Entonces, es una persona que tiene determinación firme de exponer un proyecto, una idea, siempre encaminada hacia el bien. Por eso hablábamos en la afirmación de una generación propositiva desde la verdad, desde la verdad. Y qué pena aquí toda esta parte así como de significados, pero la idea es que continuemos de aquí en adelante teniendo claro la expresión que estamos usando. ¿Por qué estamos usando esa expresión? Una generación propositiva. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Entonces ya usted puede entender, es una generación que propone, que tiene propósito, es una generación que siempre apunta hacia lo positivo, ¿no? Y la otra parte de la afirmación, no reactiva frente al sistema, sino propositiva desde la verdad, ¿sí? Desde la verdad. Ahora, si yo quiero que una generación sea propositiva desde la verdad, ¿qué necesito darle a esa generación? La verdad. Sencillo, tengo que darle la verdad. Porque si yo quiero que sea propositiva desde la verdad, pero no conoce la verdad, pues no va a poder ser propositivo, no va a poder ser una persona proactiva desde la verdad porque no la conoce, porque no la conoce. Por eso recuerda, partimos de que es imperativo que conozcan a Dios y a su historia. Es imperativo, ¿sí? Porque va a ser propositiva desde la verdad, desde la verdad. Entonces, ya cerremos el capítulo de la escuela, de los significados y todo esto, y volvamos ahora sí a nuestra historia, ¿cierto? Entonces, repito otra vez, debemos formar una generación propositiva desde la verdad y no reactiva frente al sistema. Escuche, ¿cuál es el problema con nuestras generaciones? El chico viene, es familia cristiana, viene a la iglesia, pero cuando sale al sistema y se encuentra con todas las seducciones y tentaciones que tiene el sistema, él no tiene dentro de él un depósito de verdad que lo haga moverse. Y entonces termina reaccionando a la seducción que finalmente encuentra. Escucha, en muchas ocasiones la formación bíblica que reciben las nuevas generaciones, voy a tratar de decir esto de la mejor manera. Sí, no. A ver, muchas veces la formación bíblica que reciben las nuevas generaciones es un asunto que solo se queda a nivel como de historietas y fábulas, ¿sí? Entonces el contenido de la escritura
termina siendo para nuestros niños, nuestras nuevas generaciones, una historia muy similar a la de Bolívar, a la de Santander, a la de la historia patria, ¿cierto? Uy, espectacular lo que sucedió con Ricaute allá en San Mateo, y entonces lo que sucedió con Sansón allá frente a los filisteos, ¿cierto? Entonces ellos terminan viendo el asunto como una historia que pues de pronto es real, ¿cierto? Pero que al fin y al cabo es historia, es un registro del pasado, ¿sí? Y es bueno saber la historia, pero en últimas, pues como que cuando uno pasa por el colegio uno dice, pues sí, yo puedo saber la historia, pero al final en la vida, eso no es que me ayude a mucho, ¿cierto? Pues sí, entonces los chicos terminan viendo la historia bíblica como una historieta que hay que conocer, que es bonita, ¿cierto? Que resulta incluso entretenida cuando las contamos con algo de creatividad. Y quizás la otra visión que reciben de la escritura es más a nivel como de fábulas, donde toda fábula tiene finalmente una moraleja, y una moraleja simple, ¿cierto? Entonces, pues, y esas fábulas, esas historietas que los niños conocen, entonces sí, hay que hacer esto porque si no nos pasa aquello, como las moralejas de las fábulas, ¿cierto? Entonces ahí, pero si usted observa, cuando las nuevas generaciones se levantan viendo la escritura simplemente como historietas o fábulas, eso resulta irrelevante cuando tienen que enfrentar los desafíos de la vida. Eso no le genera ningún tipo de fortaleza cuando tienen que enfrentar los retos, las tentaciones que viven a diario. Y lastimosamente esa es la forma como hemos acercado a las nuevas generaciones a la escritura. Entonces ellos salen, tienen que enfrentar retos, vocabularios, palabras, situaciones, y no saben cómo esa historia de la Biblia tiene sentido frente al reto, por ejemplo, de mi identidad, de una sociedad que me está diciendo es que tu género tú lo construyes, tú lo elaboras, tú lo escoges. Cómo esa historieta bíblica que aprendí me ayuda a tener una respuesta frente a esos desafíos, y encuentro que aunque esto es bonito, ¿cierto? Me lo enseñaron en casa, allá en la iglesia y todo lo demás, cuando enfrento esos desafíos no me sirve de nada. Y mira, hay una parte en la que no le hemos cogido el tiro. Y no hemos podido integrar ese conocimiento de la escritura con la realidad que ellos van a enfrentar, con la realidad que ellos van a vivir. Escúchame algo, tú y yo no sabemos con qué se van a enfrentar las nuevas generaciones cuando salgan de casa. Cuando el niño fue puesto en aquella canastilla, ellos no podían predecir quién se lo iba a encontrar, qué iba a ocurrir, pero necesitamos equiparlos para que tengan la respuesta correcta frente a cada desafío. Y hoy quiero llamar tu atención en la historia que acabamos de leer sobre el papel que juega la hermanita mayor de Moisés, María. Esta niña que es puesta a la distancia, vigilando, mirando allá a la arquilla, ¿cierto? Todo el tiempo pendiente, pero con algo claro en su mente y en su corazón. Y es impresionante cómo María, la hermana mayor, ya tenía listo a flor de labios todo lo que iba a decir de acuerdo a la situación que le saliera al frente. Ella estaba equipada, ella estaba preparada, instruida, equipada, proactiva.
propositiva frente a lo ocurriría allí. Y mira, ¿recuerdan la anécdota que les conté en la primera charla? De la experiencia que viví siendo niño frente a mi primer encuentro con la teoría de la evolución, que ni sabía que se llamaba así ni nada de eso. Y pensaba que mis padres nunca imaginaron que a tan temprana edad alguien le hablaría a sus hijos, a uno de sus hijos, de la teoría de la evolución. Pero en mi interior había sido sembrada con tanta convicción una verdad gloriosa, poderosa, que Dios es el creador de todo el orden que existe. Eso estaba sembrado en mí. Por eso cuando yo me enfrento a esa situación, ni siquiera sin saber su nombre ni nada de eso, yo reacciono desde lo que había sido sembrado en mí. Otra vez, el día tal, en la clase tal, a mi hijo le van a hablar de esto. No. Pero había algo que había sido sembrado con convicción en lo profundo de mi corazón. Y por eso, a lo largo de todas estas enseñanzas les he insistido: el proyecto de crianza de las generaciones libres debe ser intencional y propositivo, no reactivo. No podemos esperar que ellos reaccionen como nosotros queremos si no les hemos puesto en su interior la verdad que Dios ha declarado. ¿Cómo vamos a esperar que reaccionen así si no lo hemos sembrado en sus corazones? Es impresionante. La hija de Faraón, la princesa del imperio, ¿cierto?, tomó al bebé en sus brazos y no alcanzó siquiera a pensar en qué podría hacer con el bebé, cuando ya tenía a la niñita allá al lado diciéndole, proponiéndole toda una serie de cosas. Mira esto y lo otro, y por qué no te, si quieres yo te llamo no sé quién. Yo creo que la princesa no alcanzó o sea, no alcanzó ni a pensar qué hago con este niño. No, ya salió esta niña, ya, mira, papá. Increíble, fascinante el papel de esa niñita ahí en la historia, ¿no? Es increíble. Ya tenía una propuesta para todo. Para todo. María salió con una propuesta para todo. A veces nosotros estamos esperando que nuestros hijos lleguen a casa y que nos traigan las preguntas de lo que no entienden afuera. Y eso está bien, ¿sí? Pero enviémosles con respuestas. Quizás no las tengan todas, ¿cierto? Pero enviémosles con respuestas, que tengan respuestas para lo que van a encontrar allá afuera. Escúchame, por eso el primer diálogo en el cual nuestros hijos van a participar sobre creación, sobre familia, sobre relaciones, sobre sexo, sobre integridad, sobre honestidad, sobre verdad, sobre género, sobre relaciones de cualquier tipo. Ese primer diálogo nuestros hijos los deben tener en casa. En casa. No se asuste de hablarle de cosas que probablemente, porque lo que usted no le hable en casa, alguien les va a hablar afuera. Y yo necesito ser propositivo, levantar una generación propositiva, que no los tome por sorpresa una situación por allá que, ¿y esto? No, por eso reitero, esos primeros diálogos deben darse en casa, pero sobre todo que ellos puedan ver en Dios y su palabra una respuesta clara y contundente a los retos que indudablemente van a enfrentar. Repito, que ellos puedan ver en Dios y su palabra una respuesta clara y contundente a los retos que van a enfrentar. Si yo les voy a hablar de familia, yo les tengo que mostrar quién diseñó y creó la familia y cómo es la familia desde la perspectiva de Dios, quien la creó. Que la familia no es un invento social, que la familia es algo que nace en el corazón de Dios como una expresión de la comunión que se da en la Trinidad.
Cuando él tiene claro eso y sale al sistema y le dice, no, 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 la familia puede ser de este señor con este otro señor, o de esta señora con un perro, o de esto, no sé, no, no, eso no es familia. Él va a tener claro que eso no es una familia, porque ha visto la relevancia de lo que la Escritura dice frente a aquel desafío que indudablemente algún día va a enfrentar. A eso me refiero. Otra vez, esta niñita lo tenía claro. Y créanme, no fue que se le ocurrió cuando estaba ahí detrás de los arbustos y de los cañaverales allá en el río. No, 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 no. Eso ya se lo habían puesto allí en su mente y en su corazón. Necesitamos esto, que ellos vean en la palabra las respuestas claras, que estén tan permeados de lo bueno y de lo verdadero, que cuando vean lo malo y lo falso puedan identificarlo claramente y puedan saber que eso no corresponde a la normalidad de Dios. Recuerde, la estrategia del sistema es que las nuevas generaciones vean como normal, como bueno lo que es malo. Pero si usted en casas les hace ver lo normal de Dios, ellos van a poder identificar lo que es malo y lo que es falso. Escucha esto. El texto dice que cuando la hija de Faraón tomó al bebé y lo escuchó llorar, su corazón se llenó de compasión. Escuche, ese sentimiento en el corazón de la princesa solo lo produjo Dios. Pero las propuestas de la niñita se elaboraron desde el interior de aquel hogar. ¿Me hago entender? Hay cosas que solo Dios hace. Él generó en el corazón de aquella mujer esa compasión, pero las propuestas que vinieron a continuación de parte de aquella niña ya estaban planeadas, elaboradas, construidas, repetidas y aprendidas por aquella niña desde el corazón de sus padres. De eso se trata, hermanos. No reduzcamos la Escritura a una colección de historietas, porque nuestros niños no van a entender la diferencia. Que cuando el chico piense y recuerde que Jehová es su pastor, su mente no se estacione en un viejito con un callado y un poco de animalitos lanudos detrás de él. No, no, que la mente de ese niño recuerde con toda certeza que en Cristo Jesús lo tiene todo, porque Jehová es su pastor y nada le falta. Sí, que él sepa que a pesar de las presiones a su alrededor, él puede descansar porque su pastor Jehová tiene el control. Aleluya. Que aunque las situaciones más amenazantes se tejan a su alrededor, él pueda estar confiado porque la presencia de su buen pastor es más real que cualquier adversidad que le rodea. Hacemos bien la tarea y nuestros hijos se aprenden el Salmo 23 y se lo saben de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará y todo lo demás. Pero ese salmo que se aprenden, yo necesito es que se convierta en una verdad que los gobierne. Porque hay poemas que se aprenden en el colegio como parte de las tareas académicas. Y vuelvo y repito, él no encuentra la diferencia. Él se aprende el poema que le colocan en el colegio como el poema que tú le enseñas allí en casa. No, 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 no. Esta es la verdad gloriosa que gobierna y define tu vida.
Él es tu pastor y nada te falta. Créelo. Él te hace descansar en medio de cualquier situación, aunque andes en medio de situaciones aún de muerte. Él está contigo. Necesitamos que ellos se conecten con la verdad y que desde esa verdad avancen, propongan, caminen y transformen su entorno. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Yo creo que tú pasas por cualquier clase de nuestra, o le preguntas a cualquier niño y te puede recitar un salmo como el 23. Pero otra vez, no es suficiente con que se lo sepan. Es necesario que se convierta en la verdad que los dirige. Y mira, en este proceso de formar generaciones propositivas desde la verdad y no reactivas frente al sistema, hay dos elementos. Ya los mencioné, pero quiero, ya los mencioné en medio de lo que he compartido, pero quiero ponerlo así en una frase que usted pueda recordar. Hay dos cosas que nos van a ayudar en ese propósito. Dos cosas que el texto nos regala. La primera es formar a estas generaciones para que cuando enfrenten algún desafío puedan echar mano de lo recibido en casa. Cuando enfrenten algún desafío puedan echar mano de lo recibido en casa. Vuelvo y insisto, la idea de esta niña de conseguirle una nodriza de las mujeres hebreas para que criase al niño no se le ocurrió ahí. Créanme, no se le ocurrió ahí. Eso fue puesto en su corazón. Eso fue instruido desde el hogar. Eso fue libreteado por sus padres. Eso fue sembrado ahí en el interior de aquella niña para que tuviese una propuesta cuando la situación aflorara. Escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Siempre las nuevas generaciones responden afuera echando mano de lo que reciben en casa. ¿Dónde ha estado el problema? ¿Dónde ha estado? En lo que reciben en casa. Escúchame, siempre van a echar mano de lo que reciban en casa. Siempre. El problema es que no hemos sido lo suficientemente intencionales. Escuche, para que esa canastilla no le entre en otras cosas y para darles lo que realmente necesitan. La propuesta de la hermanita mayor estaba conectada conectada con la crianza del niño, con su hogar, con sus padres. Observa el verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, no una nodriza cualquiera. Escúcheme, no es que en Egipto solo habían hebreos y egipcios. No, había muchas otras naciones. Egipto era una potencia y tenía muchas naciones que estaban bajo el yugo egipcio. Había todo un abanico de pueblos extranjeros dentro de... Pero ella dijo: te voy a llamar una nodriza, ¿qué? Hebrea, para que te críe el niño, para que te críe el niño. Por favor, observe el carácter propositivo de esta niña al abordar a la hija de Faraón. Ese carácter debe adornar la vida de las nuevas generaciones, de las generaciones libres. Deben estar conectadas con lo que reciben en casa.
Hoy, por ejemplo, nos preguntamos como medio asombrados, ¿por qué los niños desde tan pequeños se están abriendo, por ejemplo, a relaciones homosexuales? ¿Por qué? Porque todo lo que reciben, porque ellos son criados por la televisión, porque ellos son criados por las películas. Y hoy hasta en las películas infantiles vemos escenas de relaciones homosexuales. Entonces, ¿por qué nos preguntamos como tan sorprendidos? No, pues sí, la homosexualidad ha estado de toda la vida, pero nunca en nuestros niños. Pero es que, por favor, se nos olvida que el sistema ha enfilado todas sus baterías pecaminosas. ¿Hacia dónde? Hacia las nuevas generaciones, hasta nuestros niños. Entonces, si lo que recibe en casa todo el tiempo es, tú lo expones todo el tiempo sin ningún tipo de filtro a que vea películas, a que vea series, a que vea esto, a que vea una cantidad de cosas, pues cuando esté afuera va a responder ¿desde dónde? Desde lo que recibió en casa. Desde lo que recibió en casa. Entonces ellos crecen viendo como normal a lo que están siendo expuestos todos los días, ¿no? Escuche, no crecen viendo como normal lo que Dios ha dicho, crecen viendo como normal lo que reciben todo el tiempo. ¿Por qué nuestros niños despiertan tan prematuramente a la sexualidad? Porque son adoctrinados por todas estas canciones pornográficas. Porque recuerden, en nuestro tiempo la pornografía solo era visual. Hoy no. Hoy la pornografía es de todo tipo, sobre todo auditiva. Usted escucha canciones grotescamente pornográficas. O sea, canciones que son pornográficas. Esto. Y ese es el adoctrinamiento que están recibiendo nuestros niños. Entonces luego nos preguntamos, ¿por qué son niños incursionando tan prematuramente en todas las cosas de sexualidad y todo esto? La trampa, la deshonestidad, porque ellos se han levantado viendo como héroes los grandes zampones de nuestra historia. Esos son los héroes que ellos ven todo el tiempo. Y vuelvo y repito, siempre van a responder afuera desde lo que reciben en casa. Y aquí es donde el desafío se torna realmente mayúsculo para nosotros. Por favor, no deje de pensar en la arquilla, en la canastilla. Estaba diseñada para que lo de afuera no entrara. Para que lo de afuera no entrara. No importa cómo lo califique el resto de su familia, usted enfóquese en la formación de las nuevas generaciones, privilegiando el propósito eterno de Dios. Pero hay un segundo detalle en el texto que también pasamos desapercibido a veces y que indiscutiblemente fue parte también de la idea de formar generaciones propositivas, y lo voy a decir de esta forma: coloquemos en ellos señal de pertenencia que los demás puedan reconocer. O sea, marquemos las nuevas generaciones, que haya sobre ellos señal, que cualquiera que los vea diga: ve, hay algo distinto, hay algo diferente en este niño, en esta niña. Su forma de hablar, su manera de comportarse, aún su manera de vestir. Escucha esto: no los dejes salir de casa sin señal de pertenencia sobre ellos, que cualquiera que los vea
sepan a quién pertenece. Escucha. Observa un momentico el verso 6. Cuando la abrió, refiriéndose a la arquilla donde estaba el bebé, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué ella no pensó que de pronto era un niño de alguna mujer egipcia que lo había dejado ahí mientras se bañaba? O de alguna de las otras naciones que también vivían en territorio egipcio. ¿Por qué apenas lo vio dijo: de los niños de los hebreos es este? Por el vestido. ¿Por qué? ¿No se imaginan? Ella abrió la canastilla y vio al niño. El texto dice que vio al niño, o sea, supo que era niño. Adivine cómo sabe uno que es niño. No, lo tuvo que abrir, ¿cierto? Porque usted ve un bebé recién nacido, usted dice, pues uno realmente no sabe mucho si es niño o niña, ¿cierto? ¿Cómo supo que era niño? Porque lo vio, ¿cierto? Lo destapó y lo vio. ¿Qué creen que vio? Indiscutiblemente. Recuerde que han pasado 3 meses. Todo niño hebreo era circuncidado ¿a cuánto? A los 8 días de nacido. ¿Por qué esta mujer dice en forma inequívoca es de los hebreos? Porque había marca sobre ese niño. La circuncisión respondía a un pacto de pertenencia de Dios con su pueblo. Todo varón que nazca será circuncidado porque a Jehová pertenece. Y por eso cada mujer hebrea a los 8 días circuncidaba a su hijo. Y cuando ella lo ve, dice: no, este es de los hebreos, este no es de otro. Ahora uno dice, la raza hebrea no es tan distinta a la egipcia. Recuerde, Egipto es del norte de África. No es, digamos, que uno diga: no, es que este es un noruego y un chocuano. No, aquí pues, sí, muy distinto confundir un noruego con un chocuano. No, aquí estamos hablando de 2 razas que son relativamente parecidas, ¿sí? O sea, no era porque, este muchacho es demasiado blanquito, demasiado moreno. No, vio una marca sobre él, la marca de la circuncisión. Y otra vez, yo sé que usted me entiende, pero por si acaso alguno que no estoy invitándole a que haga esa marca física en el cuerpo de su hijo. Pero es muy interesante cómo ella lo ve y hay una señal en él que le permite a ella concluir a quién le pertenece. ¿No le parece espectacular? Que la gente pueda ver a nuestras generaciones y poder decir: definitivamente este tiene que ser, y como lo digan, no me importa si este tiene que ser un evangélico, un cristiano, qué sé yo, como lo que sea, pero que reconozcan que hay señal de pertenencia al propósito eterno en él. Aleluya. Es que habla distinto, es que es respetuoso, es que saluda cuando llega, y es que no coge lo que no es de él. O sea, hay marcas que la gente puede reconocer en nuestras generaciones. Le pertenecía al Señor, era del Señor, era del pueblo de Dios. Necesitamos
levantar generaciones propositivas desde la verdad. Ellos solo reaccionan a lo que ven. Necesitamos chicos que puedan decir: eso no es correcto, eso no corresponde al plan de Dios, eso no es una familia desde el concepto que Dios ha establecido. Y quiero concluir dejando algo en tu corazón. Cuando somos responsables con su herencia, Dios se va a asegurar que ellos lleguen a las manos que Él previamente ha preparado. Descansa, descansa. O sea, preocúpate por hacer el trabajo en casa, que cuando estén afuera, cuando ya tú no puedas nadar al lado de ellos, Dios se va a encargar. Lo que pasó con Moisés es fascinante. Repito, se lo pudo encontrar cualquier persona. Cualquier persona. Incluso alguna mujer indiferente que no le prestara atención, o lo que es peor, algún hombre de los egipcios, o de pronto una señora cualquiera que tuviera compasión y se lo llevara a escondidas para su casa. Pero se le encontró la hija de Faraón, quizás una de las pocas personas que humanamente podía garantizar la vida de ese niño en esas condiciones. Y no solo eso, terminó siendo criado por su propia madre, la madre biológica. Y como si fuera poco, le pagaron por eso. Le pagaron por eso. Ya. ¿Ustedes creen que este par de padres, junto con sus dos hijos, afanados por preservar la vida de ese niño, alguna vez se imaginaron que algo así iba a pasar? Escúchame, papá, abuelo, tío, tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios en su corazón tiene reservado para tus generaciones. Solo cumple tu tarea en casa. Cumple tu tarea en casa. Comprométete con aquello que solamente tú puedes hacer. Y Dios sobrenaturalmente hará el resto. Dios había preparado el corazón de la hija del faraón, irónicamente la hija del hombre que dictó sentencia sobre aquel bebé. Dios preparó el corazón de su hija para preservar su vida. Hasta aquí podían actuar ellos. Hasta aquí todo su esfuerzo, hasta aquí toda su dedicación, pero de ahí en adelante Dios se encargó. Dios se va a encargar que ellos lleguen a las manos correctas, que lleguen a los escenarios correctos, que se encuentren en los lugares propicios, porque Él tiene el control. Ese niño se convirtió en el hombre que Dios usaría para liberar a toda una nación después de más de 400 años de esclavitud. Ese niño recibió directamente de Dios la revelación de la ley
que sería el reflejo de la manifestación del carácter de Dios a toda una nación. Ese niño guió a todo un pueblo por un desierto durante más de 40 años y los puso en el borde de una tierra que Dios les había dado como herencia. Ese niño que nació sentenciado a muerte, que no tenía esperanza, que no había futuro para él, pero un par de padres decidieron verlo como Dios lo veía y pudieron ver con sus ojos manifestado el anhelo del corazón de Dios para ese bebé. Esto allá afuera será cada vez peor, pero yo sueño con una iglesia que le sigue apostando a generaciones libres. Aleluya. Nuestros hijos no serán tragados por ese sistema. Los hijos de nuestros hijos no serán absorbidos por toda la maldad que hay en ese sistema. Ellos se levantarán para ser protagonistas de los proyectos de Dios para la transformación de muchas familias. Aleluya. Ellos serán instrumentos de Dios para traer liberación en estas generaciones cada vez más oscuras y perversas. Pero no podemos dejar de soñar con generaciones libres. No podemos claudicar al sueño de Dios de ver en medio de esta sociedad generaciones libres. Quizás todo alrededor de ese niño se veía como una amenaza, pero Dios estaba viendo el éxodo de la nación del pacto. No mires las nuevas generaciones con esa molestia, con ese cansancio, con ese desdén con el que todo el mundo los ve. Comienza a verlos como Dios los ve. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el sueño tuyo con nuestras generaciones, Señor. Perdónanos por no haber sido intencionales, pero queremos volver, Señor. Queremos responder en obediencia a ese llamado. Perdónanos, Señor. Quizás por haber dejado que tantas cosas se filtren en medio de la canastilla y afecten la vida y el crecimiento de las nuevas generaciones, Señor. Perdónanos por estar a veces más identificado con las ciencias sociales y tantas otras ideologías hoy, y hemos desconocido de plano el consejo de Dios a través de su palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por haber reducido la verdad eterna a historietas y a fábulas que le roban, le quitan la grandeza transformadora que tu palabra tiene para las nuevas generaciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, oh Dios.
Quizás algunos a estas alturas podemos sentir que esta palabra llegó demasiado tarde. Pero no es así, Señor. Seguimos siendo instrumentos para la formación de nuevas generaciones, Señor. No importa si ya no formamos a nuestros hijos porque ya salieron, pero nuestros hijos tendrán sus hijos. Y podemos levantarnos como guardianes de generaciones. Y los hijos nuestros no solo son biológicos, Señor. Hemos sido puestos para ser guardianes de generaciones, Señor. Generaciones propositivas desde la verdad. Pero necesitamos establecerlos en la verdad. No pueden ser propositivos desde una verdad que no conocen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Seguimos identificados con el sueño de tu corazón, Señor. Generaciones libres. Generaciones libres que se levantan para manifestar la grandeza de aquel que nos llamó a su propósito eterno. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.